Hola, buenas noches público, ¿cómo están? Me presento, de seguro ya me conocen, pero para la gente que no me conoce, yo soy Miguel Torres, el creador de podcast, no diría el más famoso, estoy en crecimiento, no tengo muchos views últimamente, pero espero que con lo nuevo que estoy por traer ahora mismo, atraiga más público. Normalmente soy de hablar de deportes, de ejercicio, más que nada, y de cosas que pasan en el mundo. Pero parece ser que a la gente últimamente eso no le está atrayendo del todo. Así que ahora le quiero traer una nueva propuesta, algo diferente, más perturbador, más inquietante, porque a la gente últimamente le está gustando más lo terrorífico, las cosas del miedo, las cosas inexplicables, se podría decir. Ahora le quiero traer una nueva sección al canal que se va a llamar Lo que esconde el monte. Y esta sección va a tratar de gente que vendrá a dar sus relatos. Gente del público, gente invitada, famosa, gente de YouTube que se dedica al tema. Ahora quiero dar unos saludos a los views que nos ven, a todos, a Pedrito que con sus donaciones nos ayuda a traer gente nueva al canal, a traer accesorios nuevos al canal. Y eso, y ahora quiero presentar a la invitada de hoy, que es Tatiana, la youtuber. Por favor, pase, siéntese un minuto. Buenas noches, Miguel, y Buenas muy noches, buenas Tatiana. noches a toda la gente que nos esté escuchando desde sus casas. La verdad que es un placer enorme estar acá. Gracias, Miguel, por la invitación No, de para nada. este Gracias podcast. por aceptarme vos, antes que nada. Gracias por contestarme tan rápido ese correo electrónico que te envié ayer, antes de ayer creo que fue. Me lo contestaste al instante. Muchas gracias. No, gracias a vos. De seguro que esta charla va a dar muchísimo de qué hablar. Sí, la verdad, porque esto de lo paranormal a todos nos atrae. Muchos callan, muchos dicen, no, es una tontera, pero a todos les gusta, la verdad. Para ser sincero, a toda la gente, hasta la gente mayor, de Añares, le gusta lo terrorífico, lo inexplicable. Por favor, preséntese, cuénteme de usted un poco para que el público sepa quién es usted, quién es Tatiana. Por favor, contame. Bueno, soy Tatiana, como dijiste. En Sí. YouTube me pueden encontrar como Tatiana, investigadora paranormal. Uy, muy espeluznante. Bueno, te cuento lo que me dedico un poco. Yo me dedico a grabar contenido para YouTube, pero no es cualquier contenido, no es un contenido común. Claro. Yo me dedico a investigar lo que es lo paranormal, a meterme en esos temas que muchas veces generan dudas, curiosidad, pero sobre todo preguntas. Claro. Sobre todo preguntas que la gente por ahí no sabe cómo responder, ¿viste? Porque a lo paranormal no hay respuesta normalmente. Cuando se mueve algún objeto, cuando se escucha algún ruido, no hay explicación. Yo tenía unos familiares en el monte que sonaban unos ruidos afuera, había una luz en el cielo, como es totalmente descampado, no hay tecnología, no hay nada, hay cosas raras, se veían como unos puntos azules en el cielo, es súper paranormal eso, por ahí algunos decían que eran ovnis o cosas por el estilo, pero para mí son como fantasmas. También había ruidos de animales, pero no tan animales, eran como criaturas peligrosas, criaturas malas. Algunos decían que eran como el demonio, el diablo o la bruja. La bruja más que nada pensaban que eran que venían a hechizar, a embrujar a la familia, por ejemplo. Así que, bueno, eso por mi parte. Ahora me gustaría que me sigas comentando. Disculpe por interrumpir. Bueno, también investigo historias reales, experiencias de personas, lugares abandonados, Uy. también energías extrañas, todo eso que la gente prefiere no hablar, pero tal vez no puede dejar de pensar. Claro, porque como yo mismo dije, son cosas que uno prefiere callar por el miedo, por el no sabe explicar el porqué de ese suceso tan horrible, tan tenebroso. Pero bueno, por favor, continúe.
Bueno, te pido un momento, Miguel, para algo muy importante para mí. Quiero mandarle un saludo enorme a toda mi familia que seguro que Uy, hoy tu nos familia. está escuchando desde sus casas. Bueno, especialmente a mi papá, Uy, tu viejo. que siempre está, siempre me apoya. Él me ayuda en todo, en los videos, a ir a los lugares abandonados para Claro. investigar, a entrevistar a las personas, todo eso. Claro, me imagino, él es de seguro la persona que te apoya en todo. Hay gente en este ámbito, yo cuando comencé en esto, muy pocos me apoyaron. Mi viejo, por ejemplo, él no me apoyó en lo que viene siendo lo paranormal. En lo paranormal y lo investigar cosas, en hacer podcast, porque también hago otros videos además de podcast, pero normalmente hago podcast. Pero en sí nadie me apoyó, solo mi mamá. Me recuerdo que mi mamá estuvo ahí, estuvo presente, ella me apoyó económicamente, con los tiempos, con todo. Ella estuvo ahí presente como tu viejo con vos. Vos me habías contado que tu viejo te llevaba, te traía por todos lados y supongo que ahora también él te trajo aquí, ¿que no? Sí, él me trajo. Me apoya muchísimo, incluso cuando el camino que yo tomé no es el más común, que digamos. Me imagino, esto no es nada como uno normalmente quiere estudiar abogacía, policía, militar o algún profesorado de alguna cosa, pero el hacer esto, videos para internet, streamear y este tipo de cosas no es nada común y normalmente lo ven mal. Por eso, por ahí la familia en concreto no nos apoya más que nada. Pero bueno, eso es con el tiempo, ellos cuando ven ellos que esto es algo redituable monetariamente y con temas de experiencia, de conocimientos, también por ahí poco a poco van sumando al apoyo que nos dan. Claro, investigar lo paranormal no es solo un hobby, es algo que apasiona, La que verdad, te mueve, que te impulsa a buscar más respuestas. claro. Bueno, también quiero agradecerle a toda la gente que nos está escuchando esta noche y que gracias por acompañarnos siempre y por cada comentario de aliento que nos impulsa a seguir buscando respuestas. Claro, de acá le mandamos un abrazo a la gente de Tatiana que se está sumando ahora al directo y a mi público que parece ser que les está interesando. Están viniendo muchos, de 500 views a 1000 views. Muchas gracias a todos. Desde acá de Mano del Corazón les mandamos un saludo y dejen su comentario y comenten quién puede participar y quién tenga una anécdota en especial para que vengan y charlen, hablemos, tomemos unos mates aquí también y la pasemos bomba. Por favor, continúe. Bueno, te quiero hacer una pregunta. La pregunta es si alguna vez viviste algo paranormal. ¿Qué no habré vivido en mi vida, Tatiana? Pero algo que me marcó fueron dos cosas. Había escuchado un ruido. Yo estaba sentado en el comedor y había escuchado un ruido fuerte en la puerta del baño. Es como que se lo hubiesen cerrado o lo hubiesen golpeado con fuerza. Y hay algo que quisiera agregar, que es una cosa que me contaba mi abuela. Mi abuela por ahí le decíamos loca, pero tenía ojo de bruja, como decía ella. Tenía el poder de curarnos con sus manos, absorbía el dolor de ella, el dolor nuestro para llevárselo a ella. No sé cómo se llamará eso, la verdad, pero normalmente hacía eso la doña cuando teníamos algún dolor nosotros. Ella decía que había un fantasma, que ella lo veía con sus ojos de ciega, pasar por el comedor. Pasaba del comedor hasta el baño, pasaba del comedor, pasaba todo el pasillo, hasta llegar a la parte del lavadero. De ahí estaba el baño para el costado y la puerta del fondo. Decía que él siempre pasaba hasta el baño, hasta el pasillo, llegaba a la puerta del fondo y pasaba. Así siempre hacía un ruido que ella siempre lo escuchaba siempre. Y bueno, cuestión que en ese momento yo había escuchado que el ruido ese de la puerta, como me decía ella, de la puerta del fondo y la puerta del baño, como si el fantasma ese se la estuviera llevando a mi abuela, se la estuviera llevando el alma de ella, como si ella hubiese estado presente en el momento y se lo hubiese llevado el señor ese, como si lo hubiese ido a buscar. Y eso, la verdad, me había aterrado mucho porque estaba yo solo, no había ningún alma más, además de yo, en la casa de mi abuelo. Y eso es algo que me queda resonando todavía en mi mente. Muy escalofriante es tu historia, Miguel. La verdad. También tengo otro relato más que viene siendo ya cuando era chico.
que también es algo similar. Yo estaba en mi casa también solito, porque mi viejo se iba a laburar y mi vieja también se iba a laburar en esos tiempos. La cosa estaba difícil por ahí, por aquellos tiempos en Argentina. Teníamos techo de chapa, no teníamos portón, no teníamos nada, era muy precario todo. Teníamos el fondo ahí, tenía unos yuyos terribles porque mi viejo laburaba y yo en ese momento, bueno, no podía ayudarlo. Creo que tenía como 8 años por ahí a cortar el pasto, no me dejaba él tampoco. Y yo estaba ahí solito, por ahí venía mi amigo. Y ese día creo que había venido mi amigo, era una tarde, noche ya. Estábamos jugando ahí a la compu, porque éramos de billar a compu con él. Y también un toque a la bolilla, ¿viste? ¿Sabes qué es el juego de la bolilla? Sí, sí. ¿Sí lo jugaste alguna vez? Sí, cuando era más chica. Claro. Bueno, jugábamos a bolilla y por ahí, en ese momento, estábamos ahí distraídos jugando a la computadora, tranqui. Cuando de la nada escuchamos unos pasos y decía, no están entrando a robar, a chorear, como se diría aquí en Tucumán. Pero no, qué chévere era. Nosotros salimos al toque a ver y no había nadie. Era silencio. Vivimos así, se subimos al techo y todo, no había nada, ni un alma. Cuando al rato, después volvemos a la compu, se vuelve a escuchar otro ruido. Pero ese ruido ya estaba dentro de la casa y decía, no están intentando chorear ya. Y con mi amigo habíamos agarrado unos palos que teníamos ahí, porque por ahí se agarrábamos los palazos. Habíamos salido, viste, al comedor y con los palos bien a mano para meter al vaguito. Pero no había nadie, era silencio, era nada, no había nada. Y ahí ya se habíamos asustado con él. Y yo decía, no, puede ser el duende, decía mi amigo. Y yo decía, sí, puede ser el duende, tranquilamente, decíamos. Así que estábamos ahí, al rato ya viene mi vieja, así, y ya podemos salir afuera, ¿viste? Porque nos dejaban adentro, porque no quería que saliéramos, porque era peligroso, por eso mismo de los ladrones, de los choros, como se dice acá en Tucumán, teníamos precaución. Así que ya vino ella, podemos salir, y nada, estábamos jugando ahí, estábamos jugando un toque a la pelota, jugando a la bolilla, tranqui, estábamos ondeando un poco al rate de pájaro. Ondear significa pegarle con una tira china, como se diría neutro, a los pájaros que volaban por ahí. Cuando al rato se nos da por ir al fondo para explorar así, ver qué onda. Y encontramos un animal muerto, ¿te podrás creer? Era una palomita blanca tirada en una parte de la esquina del terreno de mi casa, justo a la par de un árbol. Habíamos ido así, había como rastro de sangre, medio raro. Y estaba el bicho muerto ahí. Cuando se acercamos un poco más, pudimos observar así de reojo que se estaba yendo el duende, güey. ¿Te puedes creer? Qué miedo. Me imagino que tuvieron mucho miedo si eran pequeños. Claro, teníamos 8 años y que veamos al duende. Era un enanito así, chiquitito. Ahora en los públicos no lo puede ver, obviamente, pero tenemos un cesto de basura que prácticamente era de la altura esa, ¿me entiendes? Sí, dicen que el duende aparece cuando sales por la tarde, digamos, cuando se están portando mal los niños. Claro, era que estaba portándose mal, estaba metiendo pelotazos fuertes así al portón y todo, ¿viste? Pero para que nos aparezca, nos cagamos de miedo, lo vimos así y dice, no, el duende de mierda es así como sería acá bien tucumano, y nos fuimos corriendo para adentro de la casa y estábamos re llorando los dos ahí como re putitos, pero es porque nos habíamos re cago de miedo, la verdad. Bueno, mucho de mí, ahora continúe usted, mucho te conté de mí. Sí, muy buenas tus experiencias, pero creo que se estamos desviando mucho del tema, Sí, así la que verdad. te empiezo a contar un poco lo que traje para este podcast. Sí, porque para que sepa el público, ella cuenta lo paranormal, ya comentó sobre ella y ahora va a contar su relato perturbador, que recuerden que toda la gente que comenta en el público puede llegar a participar en un sorteo, que puede llegar a entrar a ser entrevistado por mí o a contar sus experiencias varias. Bueno, coméntame por favor, prosiga. Bueno, quédense con nosotros porque esta noche las preguntas pueden ser más inquietantes que las respuestas. La verdad. Bueno, dicen que en el ingenio del norte, en los ingenios, no todo lo que trabaja ahí es humano, que durante años esto solo fue un rumor, pero investigando encontré un testimonio. El testimonio dice que un joven entró a trabajar joven a un ingenio del norte Claro.
Y bueno, el primer día que él entró a trabajar, los empleados, los más antiguos, le Los dejaron viejos. una advertencia. Claro. Le dijeron que no ande solo, que de noche no salga. Bueno, él se rió y trabajó como si nada, digamos, porque pensó que esto se le decían a los trabajadores nuevos como él. Claro. Él no creía en nada de estas cosas, hasta que con los días empezó a ver cosas raras, puertas abiertas, sectores donde nadie quería ir y el silencio que caía cuando anochecía. Claro. También estaban las desapariciones, porque cada tanto desaparecía uno que otro trabajador. Claro, porque en esos tiempos, normalmente, por ejemplo, en la parte de las advertencias que vos decías, normalmente uno lo hace para poder espantar, ¿me entiendes? Porque a un joven tiene más derecho, por así decirlo, más juventud, que es lo que normalmente atrae a los dueños de los patrones, a la gente de las fábricas, por ejemplo. No sé en qué entró a trabajar él, supongo que ya me contarás, pero normalmente pasa en eso, en lugares del campo, normalmente con los patrones, porque prefieren la antigüedad prefieren la juventud antes que la antigüedad. A ver, sigue contando, por favor. Bueno, y cuando desaparecía un trabajador, digamos, nadie preguntaba nada, nadie hacía ¿Se nada. dio? El trabajo seguía normal, digamos, como todos los días. Y bueno, hasta que un día a este joven le tocó quedarse solo en el ingenio. El ingenio estaba apagado, no había nadie, solamente era él, digamos. No había nadie, el viento corría entre los cañaverales. Esa noche había mucho viento. Claro. Bueno, él trataba de terminar lo más rápido posible su trabajo, hasta que escuchó un sonido como cadenas arrastrándose. Claro. Bueno, él siguió trabajando como si nada, porque pensó que era el viento, digamos, esa noche había mucho viento, hasta que lo escuchó más cerca todavía. ¿A las cadenas? Las cadenas, sí. Bueno, él sabía que no tenía que salir por las advertencias que le dejaron los más antiguos, digamos. Los viejos. Sí, pero lo mismo lo hizo. Claro. No hizo caso. Qué terco. Bueno, abrió la puerta. Abrió la puerta y supongo que lo habrá encontrado cara a cara al infame, al dichoso ente que lo prevenían los viejos, la verdad. Él abrió la puerta, miró hacia la oscuridad. Ajá. Y ahí estaba. Él dice que era un perro, pero no era cualquier perro. Este era enorme, negro como la noche, y tenía los ojos encendidos y como llamas. ¿Como llamas? Como el mismísimo diablo. Como el mismo infierno. Podía ver el infierno, el dolor y el sufrimiento por sus ojos, ¿verdad? Sí, esa noche estaba muy asustado él. Claro. Estaba muy asustado porque era un ente, supongo. Él estaba solo ahí, terminando su jornada, supongo, y el que te encontré, ese monstruo, ese ente terrible que hasta los viejos te previnieron de eso, es preocupante, te da miedo. Por favor, prosigue. Bueno, ese perro estaba ahí, no hacía nada, solo estaba ahí, mirándolo, observándolo, mientras las cadenas seguían sonando. Claro. Bueno, él intentó moverse, pero era como si el cuerpo no le respondiera, como si algo lo tuviera clavado ahí en el lugar. Y en ese instante él lo entendió todo, entendió por qué nadie preguntaba lo que pasaba con los que desaparecían. Claro, porque debe ser que el perro ese tiene la respuesta a todas sus desapariciones. Por favor, prosigue. Disculpa. Bueno, él dice que eso no era un animal, que era el familiar. El familiar, el dichoso familiar. Y que se lo elegía, no volvía nunca más. Iba a ser uno más de los desaparecidos. Claro. Bueno, ahí no sé cómo hizo, pero él reaccionó, encerró la puerta de golpe, apagó la luz y se quedó en silencio, en la oscuridad, sin moverse, sin respirar casi. Sin nada. Por el miedo que tenía. Y afuera el sonido pasó despacio, muy cerca.
Se podría escuchar como el aliento del animal, ¿verdad? Claro, como si lo estuviera buscando. Ajá. Y después, a la mañana siguiente, porque él se quedó toda la noche ahí y encerrado, Claro. con mucho miedo. Y a la mañana siguiente se fue, sin decir nada, sin preguntar nada. Y nunca más volvió. Nunca más volvió al ingenio, ¿era que no? Claro, porque hay algo que aprendió esa noche en ese lugar. Alguien siempre tenía que pagar con el tiempo. Él empezó a preguntar, pero no directamente, sino que cuando se cruzó con un anciano, uno de los antiguos que trabajaba en Claro, el ingenio, de los viejos que ya se habrán jubilado. le contó todo lo que le lo que le sucedió, digamos, Claramente. y él le dijo que tuvo mucha suerte, porque algunos simplemente desaparecen y no vuelven nunca más. Claro. Disculpa de que te interrumpa, pero puede ser que en ese momento que ellos no aparecían más, que desaparecían, podría que se suicidaban. Algunos decían que era por culpa del mismo perro que se los comía, pero yo escuché por gente X, gente de otros lados, que ellos se suicidaban mayormente. Claro, porque quedaban muy traumados. Ujú. Y bueno, te sigo contando. Sí, por favor. Y ahí él entendió que no todos los que trabajan ahí llegan a verlo, Ujú. que algunos simplemente desaparecen y no vuelven nunca más. Como él hizo ese día, supongo. No, pero yo estoy hablando que desaparecen, digamos que el familiar se los lleva, los mata. Se los come, literalmente. Sí. También este anciano le dijo que esto no es un perro, que es algo que cuida un pacto Un pacto, mira vos. y que cada tanto viene a buscar lo que le pertenece, digamos, una vida. Una vida que se cobra. Y supongo que ya estarás por dar un poco más de contexto. A ver, cuéntame, disculpa. Y bueno, se dice que el jefe del ingenio ingenio. hizo un pacto con el diablo Ajá. para obtener riqueza y a cambio de esto tenía que entregar una vida de sus trabajadores. Una vida mensualmente, ¿verdad? Yo había escuchado de parte de mi abuelo, porque casualmente mi abuelo era de Monteros, y él le contaba tanto como a mí, como a mi mamá. Me decía que ahí cuando desaparecían gente, recibían amputaciones. Por ahí en esos tiempos se decía que el familiar, además de cobrar una vida, se cobraba extremidades más que nada, porque las desapariciones eran como muy alarmantes para lo que viene siendo el dueño del ingenio. Y también algo que me contaba es que se rumoreaba, es que para que el ingenio tenga más prosperidad, el dueño se cobraba almas. Por eso, mayormente, como decís vos, desapariciones. Sí, pues, sí se decía que por las maquinarias que había que eran muy peligrosas ahí en los ingenios, ellos se caían. Por ejemplo, había picadoras que ellos los mataban accidentalmente porque se caían en la ¿cómo se dice? En la picadora y morían. Y lo que hacían eran enterrar el dueño del ingenio para que no les cierren, no haya quilombo, como se diría acá en Tucumán. Lo hacía que lo entierren los mismos capataces, los mismos gente del ingenio, para que no haya quilombo. Y a los que lo hacían sin decir nada, le daba una indemnización. Y bueno, normalmente todos hacían eso porque no había otro método de trabajo, no había otras oportunidades de trabajar en esos tiempos antiguos, supongo. Bueno, hay mucha gente que no cree, que cree en esas cosas, digamos, y hay mucha gente que cree en el familiar. Claro. Y bueno, muchos trabajadores no renunciaban a ese trabajo porque en ese tiempo, como vos decís, no había mucho trabajo que digamos, y tenían que mantener a su familia, toda su familia. Sí, imagínate, mi abuelo tenía 9 nietos que están disparcidos por todos lados, la verdad. Pero bueno, sigo contándome. ¿Qué tenés más para decirme? ¿Algo más que agregar? Quiero dejarle una pregunta a la gente que nos está escuchando. Ujú. Y le quiero preguntar si alguna vez vivieron algo paranormal. Claro. Después pueden comentarlo aquí en los comentarios, en el chat del vivo también. Pueden escribir un poco si quieren para que sepamos nosotros y de ahí ya les vamos interiorizando para después agregarlos a traerlo para que después cuenten en vivo sus anécdotas especiales.
¿Vos trajiste alguna historia, Miguel, para contarnos? Sí, pero no llegamos con el tiempo, pero podría darle una introducción a lo que queríamos hablar. Yo, normalmente allá por los montes, más por Santiago del Estero, eh, corre el rumor de que por las noches hay un ente que va por las calles, que camina, sopla, se escuchan cadenas, por ahí también grita ese ente misterioso. Y va así, camina, arrastrando las cadenas. Y cuando arrastra las cadenas, todos lo escuchan, normalmente. Es un ente antropomórfico, es una mula. No sé si escuchaste sobre el alma mula. No investigué ese caso todavía. Ok. Contanos un poco. El alma mula, como te dije, es allá por los Alpes, en Santiago del Estero. Que, como te lo dije, arrastra cadenas. Es un animal antropomórfico, es como una mula humanoide. Tiene 4 patas, camina en 4 patas y es renga. En la parte frontal, según los que la gente llegó a contar, los que sobrevivieron a los hechos de ella, dijeron que tiene un agujero en la parte frontal de su cabeza donde caen gusanos blancos, como si fueran gusanos de mosca. No sé si viste vos. Sí, sí, vi. Si viste las moscas cuando dejan sus gusanos y salen así, es súper asqueroso. Muy asqueroso, sí. Bueno, el ente ese está como podrido. Muy, muy, muy podrido. Y por eso salen esos insectos, según los relatos. Y la gente comentó y llegó a verlos, obviamente. Y también dicen que en la parte de atrás de las patas tiene un lastimado donde gotea sangre y deja un rastro de sangre muy, muy inquietante, la verdad, porque no es sangre, es como una sangre más oscura, mucho más olorosa, mucho más asquerosa, la verdad. Y al pasar el tiempo, esa sangre va quedando ahí, no se deshace, no sé nada. Tiene que haber como ácido, tienen que tirar cosas especiales. Pero bueno, también se cuenta que en las noches cuando sale está sedienta de sangre, sedienta de carne. Por ahí en los campos va a buscar animales. Se succiona los cerebros y los corazones de las víctimas. Por ejemplo, a una vaca se escuchó varios relatos y esto no tiene nada que ver con el chupacabra, aclaro desde ya, esto es algo diferente. Le come el corazón, el cerebro y de ahí le succiona la sangre. Es un ente raro, extraño. Y a las personas casualmente también le hace lo mismo. Se le come el corazón y le succiona toda la sangre y lo deja como una pasa seca tirada en el mueble. Eso por el lado del relato de lo que sería el alma mula. Pero ya estamos concluyendo con la hora, ya no hace falta seguir, ya en la próxima ocasión del podcast ya vamos a ir comentando sobre el tema del alma mula ya para finalizar, para concluir. Ahora les voy interiorizando para que se vayan asustando un poco los views, así ya se vayan preparando para el próximo podcast. ¿Tienes algo más para agregar ya para finalizar? Una última pregunta. A ver, dígame. ¿Te animarías a investigar un caso así en la vida real, como el alma mula? Amaría investigar, me gustaría ir, por ejemplo, el pueblo familiar, me gustaría hacer exploración urbana, por ejemplo, no sé si la conoces, me gustaría ir, explorar lo que vienen siendo los ingenios y buscar pruebas, buscar gente que diga esto y lo otro, meterme, no importa meterme con la ley, pero meterme ahí y ver si es verdad o no es verdad, grabarlo todo como blog y demás. Bueno, yo también me pondré a investigar un poco más sobre el alma mula. Claro, investiga así para que ya para la próxima ya vengas y podemos charlar sobre eso. Capaz que en el próximo podcast vengas vos y alguno de nuestros views o de tus views. Bueno, a la gente si vivió algo paranormal, que nos deje en los comentarios, que tal vez lo contaremos en el próximo podcast con Miguel. Claro, muchas gracias por ver ahora, chicos. Le mando un saludo acá de todo corazón y ya saben, comenten sus relatos abajo y así participen en el sorteo para ver si salen nominados al próximo podcast que se inaugure aquí. Muchas gracias por ver y hasta la próxima con lo que esconde el monte. Cuídense, chicos.